¿Qué tal, amigos de Licor de Cuervo? Sean bienvenidos de nuevo a esta sección Licor de Cuervo Presenta. En esta ocasión me encuentro con un psicólogo, escritor, su nombre es Alex Rocher. Bienvenido a esta sección. Pues bien, Alex, cuéntanos un poquito de ti. Iniciemos conversando tu formación académica, cómo es que te empezó a gustar la psicología y arrancamos bien. Claro que sí, muchas gracias. Pues fíjate que es curioso porque desde niño me gustaban... Yo siempre he sido muy cinéfilo desde niño, pero no solo películas, sino conversaciones, libros que tuvieran que ver con esa parte como rara, como interesante, que con el tiempo descubrí que se llamaba psicología. Okay. Entonces sí, como que al mismo tiempo surgió el interés por ambas. ¿Cómo qué película recuerdas? Ted Live, casi todas las de Carpenter, sin que supiera yo que son de John Carpenter. Okay. La Cosa, Christine, por ejemplo, ¿no? Pues ya sabes, la cultura pop, ¿no? Las que se consideran de terror, como Alien, como Terminator, Godzilla del 54, okay, sí. No sé, esta de Frankenstein, creo que es del 31. O sea, es todas esas de monstruos clásicos, pero sin que yo supiera que realmente había como todo un universo, ¿no? Desde el principio me empezaron a llamar la atención. ¿Y qué es lo que, bueno, o sea, ya cuando tú empezaste a avanzar más en la vida y empezaste a darte cuenta de toda de estas películas que tú veías y que tenían como un trasfondo, ¿qué sentías? O sea, ¿qué decías? Ay, es mi camino, era realmente por esto conecté con estas películas. O sea, ¿qué sentías? ¿Qué percibiste? Pues siempre he sentido que faltaba, muchas cosas positivas, los que todo el mundo ya conoce que le gusta el terror, pero como que faltaba cierta identidad, ¿no? Okay. O sea, con respecto a que la mayoría de las películas pues son de otros países, ¿no? Entonces sí sentía como que faltaba ese toque de lo que nosotros vivimos. Okay. Tenemos algo más mexicano, vaya. Sí, exacto, una cultura muy extensa, muy hermosa, entonces sí siento como que le faltaba un poquito esa parte, ¿no? ¿Qué le faltaba? O sea, ¿qué sentías que le... Identidad al terror como tal. Ok, ¿y qué es esa identidad al terror que tú decías esto hace falta? O sea, ¿qué es esa identidad de terror que tú puedes determinar? Por ejemplo, pues el culto a la muerte. Okay. Por ejemplo, ¿no? Digo, hablando de Día de Muertos, pero desde otra perspectiva, ¿no? Esa parte en la que podemos tanto tenerle miedo como adorar, como ese gusto extraño por esa muerte, muchas formas que podemos morir. La soledad es una forma de morir, sí. O a lo mejor poco a poco, pero también está esa parte en la que en el mismo libro mencionó una parte, ¿no? En donde hay un cierto tipo de soledad que disfrutas, ¿no? Que te gusta. Entonces, a lo mejor no sería correcto llamarle soledad, sin embargo, pues ese es el nombre. Más bien lo que no es correcto es cómo estamos asumiendo esa emoción pues a nivel general, ¿no? Y cuando fuiste creciendo, cuando fuiste estudiando, porque tienes la carrera de psicología, ¿no? Sí, cuando tú te fuiste enterrando por este gusto de la psicología y encontrando esta conexión, como tú dices, de la muerte, diciendo, es que esto es la identidad, ¿no? De mexicana, vaya. ¿Qué sentías? ¿Qué sensaciones, emociones? ¿Qué decías al descubrir que vamos más allá, ¿no? Del cine, como dijiste, del terror, ¿no? Convencional. Ajá. Fíjate que fue extraño. Yo empecé estudiando otra cosa. Lo primero que yo estudié fue artes gráficas. Okay. Yo lo que quería es diferente. Sí, no, bueno, para lo que yo quiero hacer en este caso. Porque yo lo que quería es desarrollarme en un ambiente creativo que no tuviera que ver con las letras, ¿no? Porque todo el mundo me decía, si quieres escribir, estudia filosofía y letras, ¿no? Desde la prepa así te dice, ¿no? Y no, realmente yo lo que quería es desarrollar esa creatividad y después estudiar psicología para darle un poco más como de... carácter a tus personajes, ¿no? Sí. O sea, hablar un poco más humano en la perspectiva de lo que vayas a contar, ¿no? Así es. Siento yo. Sí, exacto, como si le pusieras la carne, ¿no? Que no fuera nada más algo de papel, algo plástico, ¿no? Sino que realmente tuviera una intención, que todas esas emociones, tanto positivas como negativas, que ambas tienen su función, pues tuvieran una intención real, ¿no? Y que tuviera credibilidad. Ok, ¿y cómo te fuiste? Estás estudiando psicología. ¿Y cómo fuiste enterrándote más, como dices, a la carnita, a las personas así como de... todo esto tenemos, todo este mundo en la cabeza, todas estas cosas? ¿Cómo es que logras concentrar y conectar con la escritura? Lo que pasa es que yo empecé a estudiar psicología desde
O sea, después de que yo ya quería escribir, entonces siempre como mucha observación, ¿no? Hay ciertos temas en la carrera que no se vieron de manera muy básica, no sé, la teoría del vínculo de John Bowlby, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo lo que hice fue involucrarme estudiando un poquito más sobre ello, o sea, yo siempre he sido muy como autodidacta, entonces investigaba, verificaba ciertos temas y creo que pues esa es la forma en la que yo pude descubrir de alguna forma, de alguna manera, cómo poderle dar pues esa intención a los personajes, ¿no? Sí. Entre que investigas, entre que empiezas tú, como dices, a ser más autodidacta contigo mismo con lo que te gusta, ¿qué descubres? O sea, en este mundo, vaya, o sea, dejemos a lo mejor el plano literario, sino ¿qué descubres de ti? ¿Qué descubres de lo que encuentras, no? ¿Qué identidad encontraste? ¿De qué te alejaste de ti mismo? ¿Encontraste lo que buscabas? Sí, a veces hay ciertos como vicios, ¿no? En un sentido psicológico, por ejemplo, de repente hay ciertas emociones que a lo mejor no, la mayoría de las personas no las considera que son como las más adecuadas, pero si le encuentras el objetivo, pues a lo mejor te encaminas un poco, ¿no? Como por ejemplo el miedo, ¿no? Okay. Yo me considero una persona miedosa a muchas cosas, pero me gusta sentir miedo. Obviamente no hasta llegar a un punto como mi personaje, no hasta como el terror, el temor, algo más profundo, ¿no? Exacto. Entonces, pues digo, es como una forma de diseccionarse y empezar a verificar qué es lo que somos realmente. Somos muy complejos, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, mexicanos latinoamericanos, somos como muy complejos. O sea, ¿cómo es posible que podamos adorar algo a lo que le tenemos miedo, ¿no? Entonces, hay un punto intermedio entre esa parte de la adoración y esa parte del miedo, en donde podemos coexistir con esos miedos y poder salir adelante de una mejor manera. Eso es como lo que yo descubrí. ¿Qué es lo, o sea, si podemos contestar esto, qué es lo que nos lleva a adorar el miedo? Como tú lo estás diciendo, ¿qué podría ser lo que nos lleva a eso? ¿No? Yo creo que un autoconocimiento. ¿Autoconocimiento? Yo considero que sí. Finalmente, bueno, por ahí se dice, ¿no? Que generalmente le tenemos miedo a lo que no conocemos, ¿no? Sin embargo, cuando ya logras conocerte un poco más y logras controlar un poco las emociones no se controlan, en definitiva, no se controla la reacción. Y eso, si tú quieres o no, porque a veces uno dice, pues lo puedo controlar, pero pues vamos a dejarnos ir, ¿no? Porque son esos vicios a los que yo me refería, ¿no? Que de repente lo hacemos. Pero sí considero que es como sobre esa línea, ¿no? El poder conocerse a sí mismo y decir o sea, como que llegar al límite, ¿no? Hasta aquí, más allá creo que ya sería algo que me puede afectar, pero hasta aquí ese tipo de emociones, y yo creo que es parte de la cultura, ¿no? Tú tenías miedo, dices que tienes miedo a muchas cosas, ¿no? ¿Te has enfrentado a eso para poder realmente escribirlo tal cual pues sí, en un cuento, en un relato? O sea, ¿sí te has enfrentado a eso para saber qué se siente, vivirlo y luego transmitirlo en el papel? Sí. ¿A qué? Pues a varias cosas. Por ejemplo, a mí me daban miedo a las arañas, ¿no? Okay. Y entonces en algún momento con mi hijo tiene 14 años. Entonces cuando estaba muy chico, hace como 7 años, no sé, fuimos a Chapultepec y agarramos, o sea, en un lugar donde te pueden poner arañas en la mano. Y para mí eso fue así como que fuerte, porque realmente a mí sí me dan miedo. Y ahorita ya no, ahorita de repente veo alguna araña y si la puedo agarrar, incluso lo puedo hacer. O sea, el vencer esa parte y después de que lo haces, sí se genera como una satisfacción. Y esto... de vencer los miedos, ¿crees que sea bueno o sea malo? O sea, me refiero a, como tú lo dijiste, ¿no? Te afrontas, lo puedes transmitir, puedes decir, ya pasé mi límite, pero ¿crees que sea bueno? ¿Crees que tenga apertura a otros miedos? ¿O crees que pierdas el miedo pierdas el miedo al miedo, vaya? Es que el miedo es una emoción básica, entonces no lo podemos perder, no tiene su función. Ahora, ¿a qué le tienes miedo si ya perdiste el miedo a las arañas? ¿A dónde se traspasó el miedo? Pues eso es interesante esa pregunta, no lo sé, pero pues no es el único miedo, ¿no? O sea, creo que ahorita a la altura en la que me encuentro he superado mucho, simplemente el hecho de escribir algo y ponerlo al público. Se vencen muchos miedos, porque miedo a la crítica, miedo a que te vean raro. Son temas de repente que son tabú. Sin embargo, pues está
bajo un esquema de terror psicológico, entonces se queda en ficción, ¿no? Pero de repente sí está el miedo de que te digan que, pues que si estás bien de la cabecita, si tienes algún problema por ahí o alguna situación, ¿no? Tus familiares y digas, ay, esto escribe. ¿Qué onda, no? Sí. Tengo mucho apoyo por parte de toda mi familia. Qué padre. Sí. Ya me conocen también, entonces no hay problema, ¿no? Sí. Yo creo que miedos, pues mi mayor miedo sería perder a mi familia, ¿no? Yo creo que ese sería el mayor miedo y yo creo que de todos, ¿no? Sí. En este libro, aparte como de que tú dices, porque Alex acaba de presentar su libro en este año. Hace 3 semanas. Hace 3 semanas acabas de presentar tu libro, Espinas de Fuego. Lo podemos mostrar a la cámara. Hace 3 semanas acaba de salir su libro de Alex. Y basado en esta pregunta, Alex, aparte de los miedos de publicar y de enfrentarte al público, ¿qué otro miedo hay? ¿Qué otro miedo encuentras? O sea, no de la crítica, sino tuya. Vas a seguir escribiendo, no sé si puedas seguir escribiendo, no sé cuándo vaya a salir la otra, no sé si ya derroché todo aquí. O sea, siempre hay miedo como por parte del escritor, ¿no? De decir, ¿saldrá algo más? O ¿qué más viene? O no sé, ¿no? ¿Qué miedo puedes encontrar de ti? Como escritor. Como escritor. En ese aspecto no tengo como 4 novelas más que podría, con un proceso de trabajar en ella, pues las puedo sacar. O sea, no hay problema, estoy trabajando de hecho en ese tipo de cuestiones. Estás, ¿no? en una etapa, vaya, en la que estás escribiendo bastante, ¿no? Sí, es que yo empecé a escribir desde el 99. ¿No? Historias desde el 2001 con la primera, que esa sí la pienso sacar, pero esa sí me da miedo para que veas. Sí. Porque es un tema muy delicado, entonces lo tengo que manejar de una muy buena forma para que no se malinterprete. Ahora, tú tienes el conocimiento de un psicólogo, ¿no? Tú estudiaste psicología. ¿Por qué te daría miedo expresar un tema en estos tiempos? Ese tema que tú dices, ¿cuál es? Feminicidio. Pero ¿por qué te daría miedo si es algo real? Si es algo que, hay múltiples escritores que han sido tachados por hacer un cuento de una violación, ¿no? O un asesinato. Pero ¿por qué ese miedo a publicarlo si es algo real, ¿no? No es que tú lo vayas a normalizar, como dicen, sino es que tú vas a hablar un tema que es real y que es verídico. ¿Por qué ese miedo? Porque el personaje llega a un punto en el que te llegas de alguna forma, y no a identificar, pero sí sientes como cierta empatía. Entiendo. Entonces, lo que pasa es que, cuando yo estudié tanatología y prevención del suicidio, yo estuve, creo que a lo mejor un poquito más cerca, porque eran lugares muy cerrados y no estábamos en pandemia, pues cualquier cantidad de personas que habían cometido crímenes, ¿no? Entonces, de alguna forma te cambia la perspectiva, ¿no? O sea, son personas que cometieron errores, sin embargo, pues se encuentran pues tratando de pagar lo que están haciendo, ¿no? Entonces, un poquito el objetivo de ese libro es evitar ver a las personas, si hizo algo malo, pues es malo y va a seguir siendo malo, ¿no? O sea, realmente no es así. Sin embargo, la gente no lo ve de esa forma. Es darle una perspectiva, un giro diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a ver a los medios, vaya, ¿no? Y eso de tu personaje, como tú dices, que uno siente cierta empatía o que se apega un poco al personaje, ese es el real miedo que tú sientes, de que la gente te diga, es que el escritor piensa así y él es así y a lo mejor el personaje es él, ¿no? No sé, puede ser claro, que sea eso, tiene, ¿no? Que ver. Pero la literatura, vaya, es muy amplia, ¿no? Puede hablar de todo. Siento yo, la literatura, que no se debe de cerrar las puertas. Incluso el arte, ¿no? O sea, la pintura, que puede ser una imagen demasiado grotesca. ¿Y por qué perdería validez? Si en realidad es un mensaje, ¿no? No sé cómo lo veas tú, o sea. Pues me estoy preparando. Sí. Tengo 2 proyectos. Este que te digo se va a llamar Amorfo. Las personas que me conocen saben que es lo primero que escribí. Es como lo más emblemático para mi círculo. Y ese iba a ser el inmediato después de Espinas de Fuego, pero creo que necesito un poquito más de experiencia como escritor. El miedo lo resuelvo simplemente trabajando de una manera sutil y una manera correcta para que se entienda el mensaje que quiero dar, y para eso voy a trabajar en un libro antes. Para poder resolver esa parte. O sea, sí me da miedo, pero eso no me detiene, ¿no? Finalmente lo voy a sacar, ¿no? Sí, tiene que salir. Sí. No te debes de censurar, porque es algo que está ocurriendo mucho, ¿no? La censura de qué escribir, qué poner, qué plasmar. ¿Por qué pongo esa palabra? ¿Por qué no? ¿No? Creo que es uno de los momentos juiciosos muy difíciles en qué momento decir algo, ¿no?
Sí. Alex, nos estás comentando de estos proyectos, ¿todos son de escritura? Todos son de escritura. ¿Cuándo se podría decir que empiezas a trabajar en todo este contexto literario que dices, me aviento a sacarlos? ¿En qué momento lo dices? O sea, ya me contaste que en los 90 empezaste a escribir, pero ¿en qué momento dices, lo saco? ¿En qué momento? Ajá. Al público, vaya. Es que desde siempre, o sea, siempre fue la intención, pero yo sabía que no estaba preparado. Incluso terminando la carrera dije, no, yo necesito algo más. Y bueno, terminé la carrera, el diplomado al mismo tiempo prácticamente, ¿no? Y después me metí a la maestría y seguí estudiando otras cosas. Entonces, siempre fue la intención hacerlo, pero sentía que no estaba preparado. Yo siempre he pensado que tenemos que profesionalizar lo que hacemos. Ok, vale, eso está bien. Sí. Perdón que te interrumpa, pero ahora que la gente no sabe cuál es tu diplomado y cuál es tu carrera, ¿estudiaste psicología especializado en...? No, la licenciatura es Psicología General. Psicología General. La maestría fue Psicología en General. De esa maestría estoy... Por la pandemia se atrasó el trámite. Estoy nada más en el último trámite del título. Pero esa pues ya está. O sea, nada más es lo único lo que falta. Y el diplomado es Tanatología y Prevención del Suicidio en AMPET. Tanatología y Prevención del Suicidio. Sí. Bueno, a lo mejor muchos sí lo sabrán, muchos no. ¿Pero qué es la tanatología? La tanatología es se puede decir que es una rama de la psicología, sí, que ayuda a las personas que no... Lo estoy diciendo de una manera muy... Sí. Que a lo mejor o no tienen las estrategias de afrontamiento suficientes, como todos, o sea, todos lo pueden entender, depende del grado o la persona o lo que pierdas, ¿no? O sea, si de repente hay una situación que es muy importante para mí, yo la pierdo, yo no voy a tener las estrategias, aunque he estudiado lo que he estudiado, todos pasamos por eso. Entonces, la tanatología ayuda a poder evitar que una persona pues caiga a lo mejor en una situación como pensamientos o intencionalidad suicida. Okay. Entonces sí ayuda. No quiero que se malinterprete, ¿no? Porque evidentemente depende de la cantidad de energía psíquica, digamos, que le pongas a cierto objeto del deseo. Okay. Si lo pierdes, pues va a ser mucho más fuerte la pérdida, ¿no? Hay personas que de repente pierden a sus mascotas y pues no pasa nada. El día que me pase a mí, va a ser muy complicado. Doloroso, sí. Porque de hecho, tengo 2 animales, Camila, una perrita, una chihuahua, y Nébula, una gata. Las 2 aparecen en la historia, en el libro. El nombre son real. Personajes, sí, incluso el nombre real. Ok. Incluso el nombre real. Vamos a eso porque Espinas de Fuego trata de una persona que muere, ¿no? Este personaje que se me olvidó ahorita su nombre es... Julio se muere y empieza entonces un viaje en el que su alma, ¿sí? Empieza como a afrontarse a situaciones, ¿no? Que se empieza a descomponer. Creo que es la palabra descomponer, ¿no? Esto va con lo que tú dices de la tanatología, psicología. Totalmente. O sea, ya quien tenga la oportunidad de leerlo se va a dar cuenta que, o sea, tanatología de prevención del suicidio, pues sí funcionó para esto, ¿no? Él decide suicidarse porque pierde su trabajo por mala praxis. ¿no? Por ciertas situaciones que él hace. Y situaciones, reales, que puede suceder en la vida real, cotidiana. No es una situación de magia y todo eso. No, es una situación real. Totalmente real. No sé si decirlo, sería spoiler, pero sería un spoiler muy ligero. Tenemos que hablar de la eutanasia, ¿no? Él era médico, entonces él sentía que tenía que hacer algo más, que podía hacer algo más. Y cuando ya no podía, entonces realizaba esta acción. Entonces pierde su trabajo, entonces él decide suicidarse, no tiene las estrategias de afrontamiento suficientes para ello, pero su espíritu se queda dentro de su cuerpo, entonces pues puede moverse. Ahí entra la parte a lo mejor de la ficción. Vive la descomposición, la describe sin llegar a hacer gore, porque tampoco es la intención, no es necesario, el simple tema te lo lleva. Correcto. Si tienes otras palabras en vez de saltarte al gore, es bonito. Exacto. Espinas de fuego. Espinas de fuego son todos esos insectos. Entonces, para evitar hablar específicamente de todos los insectos antropomorfos, pues él le llama que son sus espinas de fuego. De ahí viene el nombre. Ok, qué padre. Entonces, de la descomposición, él mismo, ¿qué pasa en esta transición cuando él mismo se ve que está descomponiéndose? O sea, sin decir tanto spoiler, pero ¿qué pasa? ¿Qué siente él? O sea, cuando tú lo escribiste, ¿qué pasó por tu mente hacia tu pluma? ¿Qué sentía? O sea, el personaje, vaya. De manera implícita están las etapas del duelo en cada capítulo, de manera implícita, ¿no? Negación, ira, depresión, aceptación. Hay quien habla de la negociación. Yo considero que la negociación viene entre cada etapa.
Okay. Por eso no la menciono, son 4 capítulos. Entonces, pues sí, realmente con ese conocimiento al leer la novela te das cuenta de que sí habla. Primero la negación, o sea, como tal, las etapas del duelo las está viviendo. Pero no solo del duelo de todo lo que pasó, sino de su propia vida, de su propia existencia. Y llega un punto en el que se empieza a cuestionar si realmente fue la mejor decisión el quitarse la vida. Ok, esa es sí, la cuestión. De este personaje, ¿qué hay de ti en este personaje? ¿En qué se refleja de ti? Yo creo que... ¿Qué pusiste de ti en este personaje? Yo creo que esa parte en la que pues siempre podemos pues tener un duelo más allá de lo que podemos llegar a superar y trabajarlo, anticiparse. Yo creo que eso es importante. Es una pregunta interesante porque no lo sé realmente, o sea, son muchas las cosas, ¿no? De hecho, pues él podría ser su propio antagonista, ¿no? Okay. Entonces... Tú hace rato comentaste que lo más doloroso, una de las cosas más dolorosas sería perder a tu familia, ¿no? En esta novela, ¿hay alguien que extraña a tu personaje? No, al revés. ¿No, Sucede al revés. Extraña a su familia. Es que hay un duelo, un duelo al final de la novela, la novela muy corta. Hay un duelo, hay una pérdida muy fuerte. De hecho, esa escena es nueva, esa la escribí apenas, digamos, antes de sacarlo. De publicarlo. Sí, le hice muchos cambios. Entonces, esa para mí es muy fuerte, Digo, no voy a decir el spoiler porque sí es importante esa parte, pero sí, más bien él lo vive y a lo mejor a través de eso, pues él se logra como diseccionar de una forma diferente a como lo venía haciendo. ¿No? Porque, bueno, está superando un duelo y de repente le viene otro, entonces suceden ciertas situaciones ahí que no nada más su cuerpo se empieza a descomponer, también su mente, su forma de percibirse y pues, todo lo que conlleva la personalidad. Y eso vaya, yo digo que con tus estudios es totalmente verídico, ¿no? Sí. Es así de que dices, sí pasa esto, mano, ¿no? O sea, sufrir 2 duelos ha de ser muy, muy difícil, ¿no? Sí, claro. Alex, estamos a punto de terminar esta entrevista, no sin antes que nos menciones tus redes sociales, donde podemos encontrar tu libro, el precio, cuéntanos. Ok, pues mi página de Facebook, que es la que básicamente sé usar, que está como Alex Rocher Lobo Guerrero. En Twitter estoy Alex Rocher LG. Ok. Y en Instagram no me acuerdo. Acabo de abrir. Está bien, sí. Pero pues digo, ahí viene. Voy a poner todas las redes en... Sí, igual aquí los vamos a poner. Para que se encuentre. Es que la acabo de abrir. La verdad no sé usarlas. ¿Dónde escribo? Pues es que no son puras fotos. La verdad no sabía usarla, entonces... Sí, es complicado. Creo que viene igual, Alex Rocher Lobo Guerrero. Ok, vale. ¿Precio del libro? 240 pesos con envío incluido. En el momento en el que quien sea del país pueda, me quiera contactar, yo se lo hago llegar, se lo firmo, se lo hago llegar, pero solo yo lo estoy realizando. Ok, solamente tú. ¿Tienes algún plan de tenerlo, no sé, en otras plataformas para que sea envío? Mercado Libre. Es que hay algunas personas que me lo están como solicitando, sobre todo de España. No sé por qué de España, pero sí de España y de... No me acuerdo de qué otro país de Sudamérica. Bueno, más bien de qué país de Sudamérica. Entonces yo creo que sí sería necesario subirlo a lo mejor a Amazon. Ok. Pero no, o sea, he tenido conflicto con la plataforma. Sí. Pero pues sí, yo creo que sí sería necesario porque pues hay muchas personas que les está interesando el tema. La verdad es que está muy interesante y como yo te lo comenté desde un inicio, no es una novela que se haya inventado cualquier persona que nada más haya querido hablar del duelo y lo haya buscado en Wikipedia. Es una persona que lo investigaste, lo estudiaste y lo estás poniendo en la práctica en una novela, ¿no? Que sea corta o no, pero lo estás poniendo, ¿no? Con con toda su personalidad e identidad, ¿no? Entonces, Alex, como ya estamos cuéntanos un poco más de los otros relatos. Los otros horrores. De los otros horrores. Okay. ¿Qué más viene en este libro? Pues se acompaña de 9 relatos muy cortos, algunos son muy cortos, que de alguna forma reflejan que uno mismo puede llegar a ser como su propio enemigo sin saberlo, ¿no? Okay. O sea, caer, incluso el siguiente proyecto también tiene un poquito que ver con ese tema. Tiene que ver con terror, pero con esa forma en la que pues no sabemos hasta dónde podemos llegar. Y si escogemos un camino equivocado, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Volverse loco, poder incluso asesinar a alguien. Un duelo, en alguna de ellas, creo que la última, que se llama Sangre en las patas, un duelo no trabajado, pues lleva a poder hacer cosas que no son
pues correctas, ¿no? Asesinato, cosas así, ¿no? Pero desde un punto de vista incluso hasta divertido, porque llega un punto en el que sí llega a ser, no es así como que súper serio y todo. No, llega a su punto que es incluso hasta divertido desde el punto de vista del terror, ¿no? Sí. Entonces sí habla mucho sobre ello. Pues me gustan esas historias, ¿no? Sí, y suena muy interesante. Y dijiste una palabra que me gustaría hacerte esta pregunta antes de finalizar. ¿Qué es la locura? ¿Qué definirías tú como locura? ¿Qué definiría Alex como la locura? Yo creo que la locura, uno mismo no se puede definir como loco, a menos que sus padres internos le digan lo contrario. Yo creo que la locura una persona la puede definir a través de lo que otra persona, o sea, lo que no entra dentro de lo que yo puedo establecer como correcto, como real, como lo que sea. A lo mejor se podría considerar como loco, pero uno como tal, yo creo que sería pues incorrecto que uno se identifique como loco, ¿no? Un ejemplo, Alex no puede decir estoy loco, ni Alan, yo puedo decir estoy loco. Yo creo que no. Sería yo decirte tú estás y tú decirme yo tú estás. Yo creo que sí. ¿No? Sería... y tú entonces... ¿Verías correcto que últimamente la locura sea como muy normal ante la gente? No sé si has visto en las redes que digan estoy loco, estoy loca, jijiji, jajaja, ¿no? ¿Tú crees muy correcto eso? Es que ¿sabes qué pasa? Se romantizan de repente los trastornos. Ok. No, es que o sea, yo soy bien narcisista y a mí no me... O sea, ¿sí me explico? No, tratan como de verlo como si fuera un halago o si fuera un punto a tu favor. Y no es así. Entonces, pues eso es lo que pasa. De repente muchas personas buscan la identidad a través de romantizar los trastornos, ¿no? Psicológicos o psiquiátricos. Y considero que sin saber, ¿no? Porque supongo que lleva más que ser como tú dices, nada más decirlo, sino que lleva un poquito más el estudio de decir, no, es que el narcisista es otro pedo, ¿no? O sea, si no eres tú, mano, ¿no? Exacto. Y ¿cuántas enfermedades mentales o cuántas cosas manejas en Espinas de Fuego? O sea, ¿cuáles son las enfermedades que trataste? En Espinas de Fuego particularmente. Bueno, y en otros horrores. En otros, no, la verdad no sé en otros horrores porque no. O sea, te lo podría decir viéndolas, pero bueno, tenemos poco tiempo. En Espinas de Fuego sí se maneja. Una no te la puedo decir porque es spoiler. Sí. Pero sí se maneja desde la neurosis, psicosis esquizoide, esquizofrenia. Y la última ya no, Sí, ese es como el secreto, ¿no? El ingrediente secreto. Que de hecho son dos, pero bueno, no puedo hablar de más, pero sí, o sea, sí lo tengo manejado así como cada capítulo habla de... Incluso cada capítulo refleja un poco las estaciones del año en esa sensación que tiene el personaje, ¿no? Con la esa parte, ¿no? Con el otoño, sí, exacto, son 4 cosas. Órale, qué padre. Pues estamos terminando esta entrevista, Alex. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos también que en tus proyectos te vaya de maravilla en todo lo que estés haciendo. También igual pondremos tus redes, pondremos toda tu información para que la gente que se anime y que también te conozca, ¿no? Que podamos ayudarnos y decir, pues hay que impulsar el arte en México, ¿no? Que creo que tú y yo entramos mucho en esto de que realmente necesitamos cambiar la perspectiva de no, en México no va a pegar. Oye, mano, pues mejor di que sí va a pegar, ¿no? Y no nada más el arte, sino el deporte, sino pues nuestra propia cultura, porque nos hemos perdido como identidad, siento yo. Sí, la psicología también. Verlo desde otro punto de vista. La gente que tiene algún trastorno, todos merecemos el mismo respeto, el mismo cariño y la misma atención. Eso sería como... Si tuviera alguna moraleja que no existe porque es terror, pero digamos, pues eso sería lo que trato de dar a demostrar. Como tú dices, o sea, también son enfermedades, vaya, ¿sabes? No es como que, oye, pues te voy a tratar diferente, no es, pues, mano, yo no lo elegí, ¿no? Exactamente. Bien, Alex, pues nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo, por aceptar la invitación. Y no se olviden de visitar todas nuestras redes. Ahí va Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, WordPress y nuestra aplicación y TikTok y nuestra aplicación que nada más se encuentra en Google Play y pueden descargarla. Están todas nuestras revistas ahí. Próximamente también estará nuestra gaceta que haremos mensualmente y pues muchas grandes sorpresas, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos pues para el último capítulo. Bye. Pueden contactarme a través de mi página de Facebook. Estoy como Alex Rocher Lobo Guerrero. Y bueno, ahí viene toda la información para que puedan adquirir mi libro. Yo lo envío con autografiado, quien lo quiera de esa forma. Yo se los puedo mandar sin ningún problema. Síganme en mis redes sociales y anímense a
adquirir mi libro.